Hola, mi nombre es Montserrat y hoy les voy a hablar sobre mi experiencia en la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy. A mí me tocó el grupo de tercer grado, era el grupo B y estaba a cargo del maestro Gustavo Olmos. Era un grupo que constaba de 19 alumnos, los cuales eran unos niños muy inquietos, debido a que eran más niños que niñas, pero pese a esto también las niñas solían ser inquietas. De 19 alumnos, únicamente 5 permanecían sentados. Sinceramente en el grupo no había un orden como tal, tanto del maestro como de los alumnos, y podían pasar accidentes si el maestro no se daba cuenta y minimizaba el accidente que pudiera pasar. En mi observación, estando ahí el primer día de clases, un alumno le picó con el lápiz a una de sus compañeras y el maestro lo único que hizo fue decirle que eso no se hacía y no le llamó más la atención, cuando ese es un accidente que pues no era muy sencillo, por decirlo así. En mi segunda visita que tuve logré observar lo mismo, no cambió nada en absoluto, sinceramente. El grupo seguía inquieto y esta vez los alumnos estaban trabajando por equipos, pero creo que el hecho de que trabajaran por equipos era pues desbordar aún más el desorden. Desde mi punto de vista, el alumno no tenía comunicación con el maestro, mucho menos el maestro con el alumno, dado que si existían dudas, los alumnos ni preguntaban y el maestro tampoco era como que preguntara si tenían dudas. En la primera clase que yo fui a observar, estaban viendo el tema de matemáticas, que era separar los números por cifras, y el maestro lo único que hizo fue colocar pues números en el pizarrón, escribir la indicación y decirles que esa era su actividad, y se puso a platicar conmigo sobre situaciones de su familia y decirme que su grupo era tranquilo, pero que por mi visita a su salón se estaban comportando de esa manera y se le hizo extraño que estuvieran comportándose los niños así por mi visita, porque él decía que no era cierto, que los alumnos siempre estaban comportados, siempre se sentaban en su lugar, no hacían relajo y siempre cooperaban en las actividades. Pero uno de sus alumnos, cuando el maestro se alejó de mí, él me dijo que no era cierto lo que decía el maestro y que ellos siempre estaban haciendo relajo y hacían lo que querían. Por circunstancias del destino, nosotros ya no pudimos hacer una actividad con ellos y mis actividades estaban planeadas para ser muy controladas, porque si yo no controlaba el grupo me iba a brincar y no iba a poder implementar las actividades que yo les iba a poner. Es por esto que yo planeaba llevar material didáctico para ellos que llamara su atención, y lo que pude percatar es que les gustaba colorear. Entonces era una de las actividades en las que más iba yo a enfatizar, hacer actividades con las que tuvieran que colorear para que ellos no se levantaran de su lugar, porque así se les cayera un lápiz, para ellos ya era hacer un relajo por un solo lápiz cuando el lápiz estaba abajo de su banca. Entonces yo, sin experiencia, pues tenía que tener mucho control del grupo. Una de mis actividades o materiales didácticos era llevar un como termómetro en el cual yo iba a medir la conducta de los alumnos para que ellos fueran identificando qué tan bien o qué tan mal se estaban comportando y así poder controlar a mi grupo en el tiempo que yo estuviera dándoles clase. Posteriormente, mi tema que iba yo a impartir iba a ser algo muy sencillo y lo iba yo a tomar de la clase que yo había observado sobre la separación de cifras, en la cual yo iba a llevar números elaborados con FOMI y que fueran atractivos para ellos y ayudarles a separarlos por cifras, para que a ellos les llamara la atención y no tendieran a levantarse y a no hacerme caso. Y sus actividades ya se las iba yo a llevar pues no engargoladas, pero sí engrapadas, en las cuales ellos ya no tuvieran la necesidad de sacar algo de su mochila o que su libreta o alguna hoja para colorear X cosa, y pues solo les iba a pedir que sacaran colores o cositas que fueran a ocupar para decorarlas. De ahí en fuera no iba a pedir que sacaran cosas o fueran a pedir cosas, porque la verdad iba yo a perder el control del grupo y no era el caso. Con mi actividad de los números, lo que yo quería lograr es que pues los niños entendieran el tema, debido a que yo en mi visita
sinceramente sentí que no entendieron, porque si 5 niños terminaban era mucho. Y también un punto que es importante que quiero mencionar es que el maestro no todos los alumnos terminaban las actividades. Entonces, si 5 niños terminaban las actividades, el maestro con esos alumnos avanzaba y el resto del grupo simplemente se le iban acumulando una tras otra actividad. Y eso era lo que yo no quería, porque mi objetivo era que aprendieran, aunque sea un aprendizaje mínimo y que fuera significativo. Entonces, pues con mi idea de los números era reforzar un poquito su tema y que lograran aprender aunque sea un poquito. Y pues la verdad, en las hojas lo que yo iba a llevar era la misma actividad, simplemente que lo iban a hacer ellos sentados desde sus bancas, desde sus pupitres, y lo iba yo a trabajar por tiempos. Entonces iba yo a llevar un cronómetro de los que son de arena, para que ellos pudieran ver qué tanto tiempo tenían para acabar su actividad y así se apuraran y estuvieran trabajando sobre presión. Yo sé que trabajar sobre presión en un niño no es lo más razonable, lo más sano, por decirlo así, pero para ellos no habría oportunidad de trabajar de otra manera porque el grupo era demasiado inquieto y era solamente un par de horas el que yo tenía, no un par de horas, muy poquito tiempo para hacer una actividad. Entonces, si no, no me iba a dar tiempo a mí de terminarla, ellos me iban a ganar y al final mi objetivo no iba a ser el que yo buscaba. Entonces sí iba yo a trabajar con mucho tiempo medido, a cada rato les iba yo a estar mencionando lo de su conducta y los iba yo a ir, pues les iba yo a ir enseñando su termómetro para que ellos fueran observando. Quería yo que observaran todo para que se fueran dando cuenta de que pues estaban siendo pues muy controlados, por decirlo así. Obviamente un niño no se da cuenta cuando está controlado, pero sí quería yo que notaran esa presión o que sintieran la presión, no tanto que sintieran, sino que pues ellos se mantuvieran ocupados, que no tuvieran un tiempo, un momento de no hacer nada, porque donde un niño no hiciera nada, se iba a ir con el otro y con el otro y con el otro y pues ahí yo iba a terminar en un caos porque todo el grupo se me iba pues a inquietar y para calmarlos yo creo que iba a ser muy difícil. Pero pues también no es como que sea un mal grupo, sinceramente siento que solo les falta un poquito de disciplina, un poquito de implementar actividades que sean llamativas para ellos y sí ocupan la ayuda de mucho material didáctico, ya que pues el maestro lo único que hace es poner su actividad en el pizarrón, darles una hoja o decirles que escriban y hasta ahí. Y son unos niños de tercer grado de muy corta edad que para ellos todo es juego, para ellos todo es pues brincar, correr, pues al fin son niños. Entonces yo era lo que quería de que, o desde mi punto de vista consideré que los niños necesitaban actividades de juego, pero tampoco un juego que los alterara, sino un juego que calmara su alteración para que ellos te prestaran atención y pudieran realizar las actividades. Una vez terminando mis actividades de los números, lo único que les iba yo a dar era una hoja de algún animalito o de alguna caricatura X para que ellos se tranquilizaran o se relajaran de todo el trabajo sobre presión que ellos estaban obteniendo, porque pues también estar trabajando y trabajando pues los iba pues no a aburrir, pero sí los iba a chocar un poco, o no sé cómo se puede decir, pero ya al final, para finalizar mi clase, les iba yo a dar un dibujo y ya que ellos los colorearan a su decisión, a su criterio y como premio por haberse portado bien con una buena conducta durante mi hora, les iba yo a obsequiar pues unas burbujas donde en la burbuja tuviera alguna nota, haciendo énfasis a que deben ser alumnos tranquilos, que tienen que hacer sus actividades y que no deben dejar que pues otros alumnos influyan en su conducta, debido a que eso puede afectarles a la larga o a la corta o durante su estancia en una escuela. Y ya para finalizar, el maestro no es un mal maestro, también quiero mencionar que no es un mal maestro, simplemente que también ya está grande para estar con alumnos de tercero, pero pues son buenos alumnos, es un buen maestro, solo que pues sí tienen que enfatizar mucho en la conducta y
pues nada, me hubiera gustado darles clase porque iba a ser un reto para mí. Iba a ser un reto muy difícil, cabe mencionar. No sabía si iba a lograr mi objetivo. Lo estoy diciendo en este video muy segura, pero yo sé que soy una persona muy nerviosa y no sabía si iba a obtener el logro que planeaba, que quería, pero sí me hubiera gustado darles clases y experimentar algo nuevo con ellos, porque sé que el día de mañana puedo enfrentarme a eso y más. Entonces, ojalá en algún punto podamos volver a ir y me toque ya sea ese grupo o algún otro grupo, porque por lo que sé todos los grupos pues tienen algo en particular y pues era casi el mismo contexto o un poquito más difícil. Y pues eso sería todo de mi parte.